saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Estamos en esta serie de tecnologías inteligentes para gente idiota. Ya hemos meditado esta terrible involución, este patético retroceso en pos del eslogan y de la utopía de progreso, de evolución y de trascendencia supuestamente espiritual, donde el amor libre, la expresión propia, el egocentrismo exacerbado a la máxima potencia y, en fin, incluso las políticas corruptas que dictan leyes a favor del pecado, todo ha sido un caldo de cultivo para que la sociedad actual esté como esté. Si a eso le añadimos el ingrediente o el antecedente de una creación que ya se ha escapado de las manos, lo cual es la inteligencia artificial, que es una nueva forma de idolatría, donde el hombre quiere ser el creador y al final lo creado está mandando a este creador miniatura. El hombre robotizado, mecanizado, idiotizado, también a través de las nuevas tecnologías. Todo esto produjo que hoy por hoy el ser humano sea un desalmado, sin alma. Hoy vamos a meditar bajo el título Una sociedad sin alma. Una sociedad sin alma. Acompáñeme por favor a San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Versículos 11 y 12. Búsquelo. San Mateo, capítulo 24, versículos 11 y 12. Mientras busca. Hay tres pasajes en lo que se denominan evangelios sinópticos en el contexto de San Mateo 24 hasta el versículo, bueno, en realidad todo el capítulo 24, San Lucas 21 desde versículos 5 al 6 y San Marcos 13 versículos 1 y 2, donde encontramos, según la mirada de los distintos evangelistas, estas palabras tan grandes dichas por el Señor Jesús. La historia respalda que mucho de lo que dijo aquí el Señor se cumplió en algunos aspectos en el año 70 de nuestra era, cuando fue arrasada Jerusalén, principalmente el templo, por la invasión romana. Entendamos que Roma ya tenía gobierno sobre Israel y le dejó vivir en paz, o medianamente en paz, hasta que hubo un problema incluso desde los impuestos y llega el momento dado que Vespasiano, el emperador de turno, envía a su hijo comandando las tropas, a Tito Vespasiano, su generalísimo, y se cumple lo dicho por el maestro que del templo no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, igual hay un antecedente que el lenguaje que empleó el Señor Jesucristo en la primera instancia se cumple, porque habla en el versículo 9 de un tiempo de tremenda tribulación, o más bien dicho, de un tiempo difícil, obviamente de dolor, de angustia. Habla de una abominación desoladora en el versículo 15 y habla en el versículo 21 de este periodo terrible de gran tribulación. Sin embargo, entendemos que también mucho de lo que dijo se está terminando de cumplir en los días actuales. Entonces, bajo este parámetro, bajo este enfoque, es donde también estas palabras aplican para la sociedad actual. Bien, perfecto. Entonces voy a leer San Mateo capítulo 24, versículos 11 y 12, y dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios, y a la letra la leo en el nombre del Señor Jesucristo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén.
Una sociedad sin alma se caracteriza no solo por la caída de los valores o porque se han trastocado los principios. Cuando digo que se han trastocado, significa que se ha cambiado el sentido real de los principios, por ejemplo, valóricos, los principios morales, los principios éticos, los principios espirituales, los principios políticos, económicos, sociales, todos los principios. Y es aquí donde cobra muchísimo sentido, incluso lo dicho por el profeta Isaías, a pesar que obviamente en una primera instancia aplicaba al tiempo de Isaías, pero es también una palabra que puede aplicar a todos los tiempos donde la corrupción comienza a predominar. Cuando en Isaías capítulo 5, versículo 20, él dice que venía un terrible ay porque habían cambiado estos principios y valores. Ay de aquel que a lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno, a la luz llama tinieblas, a las tinieblas llama luz, a lo dulce amargo y a lo amargo a dulce. Es decir, personas, gentes, individuos, una sociedad que ahora se mueve bajo otros parámetros, bajo otras líneas, bajo otras conductas. Sociedades que a todas luces han dejado sus bases, sus fundamentos. Bien es sabido por cualquier persona que quiera acceder a un poquito de información y conocimiento, que por ejemplo Estados Unidos, que es el país de Occidente que representa prácticamente el ideal de nación, aunque hoy por hoy está muy lejos, sabemos que originalmente sus padres fundadores, aunque quizás en el papel fue así, pero se dice que todo lo que fue su legislatura para hacer una constitución y para formar la república, lo hicieron bajo la Biblia. Los inmigrantes que llegaron también a Estados Unidos eran personas prácticamente herederas del movimiento reformista. Por lo tanto, Estados Unidos comenzó marcadamente una tendencia protestante, por no decir evangélicos. Pero de más a menos y de menos a más, digo de más a menos, de ese fervor protestante, más pasaron a menos, a enfriarse. Y de menos a más comenzó el ateísmo a tomar parte y protagonismo en la sociedad estadounidense. Ahora creo que está volviendo aparentemente un pequeño atisbo de cordura, dado que hubo un tiempo que la Biblia desapareció del Congreso de Estados Unidos. Las Biblias las arrancaron de las universidades y de los distintos estamentos estudiantiles, declarándose prácticamente una nación no solo laica, que significa una nación laica, una nación que no está regida bajo los códigos de la Biblia, sino que lisa y llanamente un gran porcentaje se declaró ateo o al menos agnóstico. La gran diferencia entre el ateo y el ateo no cree en Dios y el agnóstico duda de la existencia de Dios porque no la puede confirmar. Sin embargo, todo esto, hablando de Occidente, del mundo occidental, porque en el mundo oriental es mucho más complejo el panorama, al menos hablando de Occidente, esto igual ha marcado una pauta para las distintas naciones. Incluso si analizamos, lamentablemente, si venimos a nuestra patria en un tema sociocultural y en un tema de idiosincrasia, lamentablemente la sociedad chilena e incluso en algunas áreas la iglesia chilena lamentablemente tiene la mala costumbre de copiar lo foráneo. A veces cuesta ser auténtico, cuesta ser originales, donde se toman las referencias, sobre todo de las naciones grandes como Estados Unidos, y de lo bueno y de lo malo, pero más malo de lo bueno, se toman referencias y se trae a la costumbre de nuestro país. La música
asquerosa que hoy por hoy predomina, en Chile ya es más que una moda, es también una fuente de ganancias para jovencitos perturbados mentalmente algunos y otros que ven su única salida, si no es a través del fútbol, es a través de la música urbana, música horripilante, y perdóname que lo diga así, que ya el reggaetón se quedó corto con la asquerosidad que hoy por hoy algunos cantan, pero monetizan grandemente. Y esto es solo un pequeño reflejo de cómo la sociedad en el mundo es una sociedad desalmada, una sociedad sin alma. Y volvemos un poco al foco de esta temática. La sociedad está sin alma, una sociedad desalmada, porque han quitado a Dios de su foco, han quitado a Dios de la acción social, han quitado a Dios de toda la historia del hombre socialmente hablando. Como digo, han sacado a Dios de esta ecuación. Entonces el Divino Maestro anunciaba un tiempo de muchas características terribles que también sirven para entender los tiempos finales previo a su retorno por los suyos. Habló de desastres naturales, vale decir agitamiento de la naturaleza, agitamiento cósmico. Habló de agitamiento o agitación social. Habló de falsos profetas. Entonces, estuvo hablando de problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos, problemas también medioambientales, problemas también de posible llegada de elementos externos del espacio que pueden provocar problemas como pequeños meteoritos o más grandes meteoritos, qué sé yo, un montón de ese tipo de cosas, pero también habló de un tiempo de gran falsedad. Y es aquí donde quiero centrar mi mirada. Él habla aquí de muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, para que una sociedad llegue al punto que estamos llegando, donde las tecnologías inteligentes están formando cada vez más ejércitos de gente idiotizada, detrás de esto tiene que haber un engaño. Y fíjense cómo ha funcionado este engaño. Hablemos de la maldad extrema. México sobre todo, incluso ya involucra prácticamente Norteamérica, pero también algunos aspectos Latinoamérica, porque son hispanoparlantes. También es icónico, junto en su tiempo con Colombia, en los días del capo Pablo Escobar, de lo que es el imperio del narcotráfico y las guerras entre narcos. Terrible panorama. Si a eso le añadimos también que es un país predominantemente católico, vemos el prototipo de perfecto engaño. Por culpa del narcotráfico incluso comenzó con que muchos potentados, mucha gente de recursos, se ponga un biochip, un chip miniatura en alguna zona específica del cuerpo que sirva como GPS para, en caso los secuestre, 24/7, 365, esté su geolocalización, se sepa dónde está el individuo. Y el eslogan positivo, aparentemente que muchos lo comenzaron a replicar, es por seguridad. Pero tras esto, si nosotros analizamos, ya es un tipo de marca, ya es un prototipo de marca, que a su tiempo, como dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 13, puntualmente en el versículo 18, que llegará un día donde el diablo, a través del anticristo, el gran Anomos, que vamos a hablar un poco de eso, el sin ley y que es ley para sí mismo, va a marcar al mundo que se ha rendido a él como marcar animales para el matadero. Aunque haya quienes lo nieguen, aunque hayan teólogos y supuestos maestros que también calzan algunos de ellos con el grupo de los falsos profetas y falsos maestros, están diciendo que no, que todo esto fue un cumplimiento histórico en el tiempo que les digo yo de la caída de Jerusalén y del templo, están o cortos de vista o literalmente están
con su mente reprobada ya, porque el conocimiento bíblico apunta a que al fin de los días esto va a ser algo masivo y va a ser una realidad a la cual solo la iglesia profesante y la iglesia que será arrebatada podrá librar. Entonces ahí está el engaño. Hay un tipo de engaño. Hay un tipo de engaño en donde la gente, por miedo, el terror y el miedo a la delincuencia, al narcotráfico, a las policías también corruptas, ha caído en este engaño, en esta fábula de que se están haciendo tecnologías para apoyar incluso la protección y la seguridad civil. Pero tras esto hay una falsedad a todas luces, porque es un tiempo preparativo para el surgimiento del anticristo y el marcaje del mundo. Ahora, para que esto se logre, obviamente tienen que ocurrir varias cosas de las cuales no voy a hablar en este momento porque ya no sería una simple reflexión, sería ya un estudio profundo, pero sí les puedo decir lo siguiente, que para que esto se logre, se necesita tener a la gente sin alma, idiotizada. Y usted dirá, pero ¿cómo, pastor? Nos sacan el alma, nos morimos. Entendamos, por favor. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y obvio que el alma también es en parte espiritual, sí. El tema es que la gran conciencia que nos permite estar unidos con Dios y en comunión con Él, que difiere o diferencia al ser humano de cualquier animal o ser creado, es la gran conciencia, es esa conciencia que Dios ha puesto en el espíritu. Y en el alma tenemos lo que nos define como individuos, principalmente la voluntad. Y siempre hay un conflicto entre la conciencia, que es capaz de discernir a Dios, su palabra y su voluntad y el toque del Espíritu Santo, y un alma rebelde que siempre o por lo general va a querer hacer su propia voluntad y muchas veces contraria a la de Dios. Y en ese gran conflicto, ¿qué significa que nos dejen sin alma? Significa que nuestras decisiones y nuestra voluntad ya no va a ser decidir acorde a Dios, ni siquiera decidir bajo mis propios códigos, mis principios que incluso en el hogar me sembraron, sino que lo que la sociedad dicta como una norma moral. Es cosa que usted vea el movimiento feminazi o el movimiento del empoderamiento femenino. Eso es una aberración a los ojos de Dios. No que la mujer no tenga dignidad, no que la mujer no tenga esa capacidad de, por ejemplo, en el pastorado, junto al pastor, tomar decisiones y llevar adelante un ministerio. Por supuesto que hay dignidad y Dios respalda eso. Pero este movimiento es un movimiento perverso y satánico, es un movimiento literalmente desalmado, porque el movimiento de las mujeres empoderadas gritan el eslogan "ni una menos", apelando a que ya se acaben los femicidios y que la delincuencia no siga cobrando víctimas femeninas. Pero ese mismo grupo, o el gran porcentaje de ese grupo, es la misma que apela, pide, exige, y hoy por hoy están como triunfantes en muchos países, incluyendo Chile en parte, porque son las que dicen: es mi cuerpo y yo decido hacer lo que quiero, apelando al aborto libre. Entonces, por un lado, piden justicia y protección para que no haya ni una menos, y esas mismas mujeres con su mente turbada y realmente idiotizada y mecanizada, gente sin alma, son capaces de abortar criaturas desde su vientre, no considerándolo siquiera personas. Después está el grupo patético que apoya el aborto porque dicen que todavía no es persona ni individuo ese fetito, esa criaturita que está en el vientre, pero también se declaran animalistas y reclaman por los derechos de los animales, y están los ambientalistas que reclaman los derechos de los árboles y la naturaleza. Pero ¿dónde están los derechos de los nonatos? ¿Dónde están los derechos de los niños que son abortados? ¿Dónde están los derechos de los niños que son abusados? ¿Dónde están los derechos de los inocentes? Donde hoy por hoy una sociedad indolente, sin ley, una sociedad corrupta, una sociedad literalmente endemoniada, idiotizada, mecanizada, robotizada,
el delincuente comete una fechoría y le ponen abogado, y una persona inocente se defiende, termina matando a un delincuente en defensa propia, y finalmente, si no tiene abogado, el Estado no le pone abogado, termina en la cárcel. Entonces, acá donde el maestro dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, obviamente su primer foco de atención, y a lo cual debemos apuntar, el gran engaño religioso de los últimos tiempos. Por supuesto que hoy por hoy hay un terrible engaño religioso, que es otro ingrediente que se agrega a este caldo de cultivo realmente detestable, para que la sociedad no tenga alma, para que la gente ya no piense por sí misma, para que la gente ya no actúe bajo códigos morales y de ética, sino bajo dictámenes de gente perversa. Esto está de moda, esto es lo que vale, esto es lo que está actual. Ahora la iglesia debe desligarse de eso. Para nosotros la iglesia no existen las modas, y no estoy hablando solamente de ropa, por favor, estoy hablando de modas de doctrinas. La Biblia es una, independientemente que hayan cientos de versiones. La doctrina es una, sobre todo en los aspectos de salvación. Que haya malas interpretaciones es otra cosa. Pueden haber diversas congregaciones o diversas denominaciones, pero debemos alinearnos a los fundamentos claves de salvación. Por tanto, no existen modas. Podemos hermosear las Biblias en sus formatos, traerlas a formato digital, todo lo que quieran, pero independientemente la palabra, la esencia de lo que quedó escrito, eso es inalterable. Es el sello de garantía de Dios. Entonces, todo este escenario, y cuando el maestro dice que va a haber un tiempo de tremendo engaño, incluso religioso, provoca finalmente, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Note, por favor, haberse multiplicado. Entonces, esa expresión multiplicado quiere decir que el Divino Maestro declara sublimemente que al fin de los tiempos todo va a ser aumentado, todo, desde lo personal. Mi recuerdo de cuando era niño, a pesar de que me tocó un tiempo social, político y económico muy complejo, pero aún así me recuerdo cuando niño que uno tenía dentro de todo también cierto margen de seguridad. Y aunque había maldad desatada, no estaba a la escala actual. Hoy por hoy hay personas que no se intimidan, ni siquiera lo piensan en matar para alimentar su vicio. Hoy por hoy la vida humana no vale más de 1.000 pesos. Días atrás por ahí escuchaba una información de que un individuo mató a otro por algo así de 500 pesos. Moneda chilena es algo insignificante. Le quitó la vida en su desespero por el consumo de la pasta base. Lógicamente estamos viviendo en un tiempo en donde la maldad, donde todo esto en la sociedad se ha aumentado muchísimas veces. Escuchar noticias o informaciones, tanto del país como del extranjero, a nadie hoy por hoy edifica. Y sabe que se ha producido también un dejo de insensibilidad. En mi época, un accidente era un suceso que conmovía. Cuando alguien lo atropellaba, cuando alguien se accidentaba, había una angustia y nos compadecíamos muchas veces con el que se estaba doliendo. Pero hoy por hoy, frente a grandes desastres naturales, frente a grandes accidentes masivos, frente a la delincuencia desatada, en donde le sale más barato a un delincuente matar a un humano que golpear a un perro, nadie pareciera conmoverse. Es más, lo que más les preocupa
es grabar la foto o el video clave que se viralice para poder monetizar. Entonces, mucho de lo que circula en redes sociales o libremente por el internet, de accidentes, por ejemplo, con resultado de muerte, no lo hacen en pos de sensibilizar, lo hacen en pos del morbo, porque hay quienes les gusta y pagan por ese tipo de contenido. Entonces, dígame usted, ¿qué hay en la mente? Una sociedad desalmada. Fíjese que hay dos palabras claves aquí, aparte de que se multiplicó esta maldad, precisamente en la palabra maldad y la palabra amor. Entonces, eh, observe esta ecuación matemática. Hagamos una ecuación matemática. Me gusta usar este recurso. Eh, Maldad multiplicada es igual a sociedad fría. O de otra manera, maldad multiplicada es igual a amor enfriado. Y seamos más crudos, maldad desatada es igual fin del amor social. Las dos palabras claves, maldad y amor. Obviamente nuestro Señor Jesús, lo más probable es que hablaba en arameo, pero como el Nuevo Testamento prácticamente en su totalidad fue escrito en griego koiné, griego común, hay que entender que la palabra maldad tiene origen griego para la escritura del Nuevo Testamento, y la palabra amor también. Entonces, maldad es anomia. Aquí aplica la palabra anomia. Y amor acá es uno de los tres tipos de amor, y este es el amor también ágape. Entonces entendamos algo, por favor. La palabra maldad, anomia, significa para nosotros iniquidad, desorden, ilegalidad. Y generalmente se entiende como violación de la ley. Entonces, la anomia es una infracción de la ley. Es una maldad desatada. Y de hecho, anomia significa sin ley. Nomia es ley en griego. Y siempre en griego cuando se le agrega la a, significa un cese de algo o una oposición a algo. Por ejemplo, anomia, sin ley, pero que significa que uno pasa a ser ley para uno mismo. Por eso al anticristo, las pocas veces que se hablan de él, con ese contexto, ese nombre, sobre todo por ejemplo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, Pablo el apóstol usa la palabra anomos para referirse al hombre de pecado, el hijo de perdición. Usa la palabra anomos, nomos, sin ley, anomos, sin ley. ¿Pero por qué se le llama anticristo? Porque va a ser un personaje humano, que va a estar en contra de Cristo y se pondrá él en el lugar de Cristo. Pero acá es la palabra anomia, que significa sin ley. ¿Y por qué la sociedad es una sociedad actual sin alma? Porque ahora no existen códigos morales y el hombre es su propio código moral. Por eso es que existe esa idea de la expresión del amor libre, la idea de que no importa cómo tú te autopercibas, los demás tienen que aceptarte. ¿Entiende, por favor, cómo va la cosa? Y esto de ser ley para sí mismo y no acatar la ley, ¿cuál ley? Principalmente la ley de Dios. Y aún así muchos no obedecen a las leyes civiles, las leyes que tienen que regir la sociedad. Constitucionalmente tampoco hay una obediencia a ellas. No lo hay. Y si la hay, es a conveniencia. ¿Qué provocó esto? ¿Cuál fue el resultado? Y es aquí donde está la idea que ya no hay alma. Desalmados, una sociedad robotizada, idiotizada, estupidizada, una sociedad realmente corrompida, depravada, solo comparable, y el maestro lo dijo, a la sociedad de los tiempos de Noé o a la sociedad de los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y literalmente es así. Dice que el amor de muchos, no de todos, el amor de muchos se enfriará.
¿Sabe dónde debe quedar amor del bueno? En la iglesia. Por eso no dice el amor de todos, dice el amor de muchos. No estemos dentro del grupo de los muchos. A causa de la palabra ágape, amor, caridad, buena voluntad, afecto, benevolencia, festín de amor, el compartir, el ser cordial, el decirle a alguien buen día, Señor le bendiga, el darle una sonrisa sincera a alguien, el apoyar a una abuelita que está saliendo de las compras del supermercado con un bolso pesado y no asaltarla y terminarla matando por un par de monedas. El ver a los niños como una linda creación de Dios en donde se resume la inocencia y en donde debiésemos ver en ellos nuestro reflejo espiritual de ser inocentes para la maldad, capaces de perdonar y de tener amistad sin discriminar, pero no que venga un maldito degenerado o una mujer perversa peor que Jezabel y terminen abusando de los niños, quitándoles sus órganos y usándolo, y el Señor reprenda al diablo, como para esta festividad de Halloween, para sacrificios humanos. Que podamos mirarnos a los ojos sin miedo. Me recuerdo esa época de niño, cuando se podía jugar hasta tarde en las calles, juegos sanos. No digo que no había maldad, siempre ha habido maldad, pero hoy por hoy se desató, porque no hay alma en la sociedad. Hoy por hoy da miedo, incluso siendo adultos, salir a ciertas horas. Y el único que quita los miedos es Cristo. Ya no nos dolemos con el que se duele. No lloramos con el que llora. Nos da lo mismo lo que pase con el vecino mientras yo esté bien. Padres abusando de sus hijos, de sus hijas. Madres abandonando a sus hijos como perras en celo, dejando a los niños solos. Padres alcohólicos, drogadictos, que la palabra padre les quedó grande. ¿Qué decir de las leyes? Todo esto declarando que es lícito que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. La zoofilia, el amor de ayuntamiento con los animales. En muchos países es una legalidad. Te enamoraste de tu perra, cásate, no te preocupes. La mujer se enamoró del perro, cásate con tu perro. Todo eso habla de un tiempo, de una sociedad sin alma. Y voy concluyendo. Una sociedad desalmada. Pero mire la contradicción patética. Una sociedad desalmada, pero que a veces está armada hasta los dientes. No es la misma palabra, pero suenan similar. Una sociedad desalmada, pero que para poder tener un pequeño tip de seguridad está armada hasta los dientes. Todos mirándose raro, todos mirándose con desconfianza. Y lamentablemente es real. Ahora incluso casi nadie quiere llevar a nadie en un aventón cuando alguien hace dedo en la carretera, porque no ha habido caso de gente de buena voluntad que expresa este amor caritativo de apoyar al prójimo. ¿Y en qué termina la historia? Violaciones, asesinatos, robos de vehículos y un montón de cosas. Esa es la realidad social. Ese es el devenir, esa es la situación en la cual estamos insertos en estos tiempos. Todos mirándonos con desconfianza, todos dudando de todos. ¿Qué decir de apoyar al que está en necesidad? Cuando se acerca una persona en situación de calle, para no decirle mendigo. Cuando se suben a los buses, cuando uno viaja, uno ya no sabe a quién apoyar, a quién darle una moneda, porque muchos son simples estafadores, con discursos baratos simplemente para poder alimentar sus vicios. Y es ahí, como hijo de Dios, para no romper el código de la caridad, debemos pedirle mucho discernimiento a Dios para saber a quién apoyar, a quién ayudar y a quién no. Y mis palabras al cierre
de este devocional que quizás ha sido diferente a otros. La iglesia no puede perder su esencia. Si no hay alma en la sociedad, si no hay médula espiritual y ni siquiera hay un atisbo de amor sincero y genuino, la iglesia no puede caer en eso. El único lugar de refugio para las almas angustiadas frente a lo que está ocurriendo lo van a encontrar y lo tienen que encontrar en las casas de oración. Pero ¿qué pasa cuando incluso a nivel de hermandad nos mordemos como perros, nos miramos con desconfianzas, nos apuñalamos por la espalda, como Judas vendió al maestro con un beso de traición? ¿Qué pasa cuando en la propia casa de Dios no me duelo con el que se duele? Me gusta solamente estar en la casa del banquete y no en la del luto, cuando no me interesa lo que le pasa a mi hermano. O a veces la congregación se pone tan insensible que no le interesa lo que le pasen a sus pastores. Claro, el pastor está para orar, está para aconsejar, está para enseñar, pero a veces cuando el pastor debe disciplinarla, el pueblo se enoja. Sé que hay ovejas que oran por sus pastores, pero el gran porcentaje muchas veces piensan que su pastor, como es el siervo, prácticamente es aquel que está llamado a solucionarle problemas. Pero todo esto debe ser recíproco. Pastores que amen al rebaño y rebaño que también apoya a sus pastores. Así el amor fraterno, el amor ágape, el amor que tiene que impactar positivamente a la sociedad, debe nacer del mismo corazón de la iglesia. Así que, iglesia, no nos podemos dar este desliz, porque no es un lujo, de que el enfriamiento social del amor, una sociedad sin alma, llegue a la iglesia. Mientras haya Espíritu Santo, no puede no haber alma en la iglesia. En la iglesia hay espíritu y hay alma. No perdamos el alma. No caigamos en modas. No caigamos en lo contemporáneo. No pidamos una reforma de la reforma. Que Dios nos ayude. Vamos en pos de esto. De amar sinceramente. Yo quiero hacerlo. Espero que usted también. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.